¿Cómo estáis? Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Se me oye? Perfectamente. Vamos, Qué bien perfectamente. te veo. Pues mira, me he puesto esta mañana la vacuna y estoy un poquito zumbada. Creía que no me esto, pero estoy un poquito zumbada. Pero bueno, como tengo aquí un guión, pues intentaré ajustarme un poco al guión para no decir cosas raras. ¿Qué Yo no tal? tengo la excusa, yo no tengo la excusa de la No vacuna, tienes lo la siento. excusa. No tengo ni guión ni excusa de la vacuna, así que lo que salga. Bueno, vamos allá. Yo te había puesto aquí un parrafito para presentarte, pero bueno, suele ser un rollo porque es mucho más interesante que te presentes tú. Entonces, bueno, más o menos yo creo que todo el mundo te conoce, pero por si acaso hay por ahí alguien que todavía está despistado, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas y demás. Bueno, pues soy María Martín Barranco y me dedico a un montón de cosas, porque parece que solamente hago esto del lenguaje inclusivo, pero en realidad Sí. llevo 15 años impartiendo casi en exclusiva formación relativa a la igualdad y aunque mi especialidad es la evaluación de impacto de género, que es una cosa muy aburrida, pero siempre me ha interesado mucho el lenguaje. Y cuando Ajá. hacía formaciones y tenía que empezar desde cero explicando la perspectiva de género y hablaba de lenguaje, la gente se enfadaba muchísimo y necesitaba ir construyendo estrategias para que la gente que recibía mis clases no se fuera enfadada porque yo había dicho que necesitábamos ser nombradas. Y de ese recoger instrumentos, ideas, buscar ejemplos es donde han ido surgiendo las inquietudes sobre por qué no se nos nombra, cómo se nos nombra de malamente y sobre todo cómo el diccionario y la Academia de la Lengua, el diccionario académico y la Academia de la Lengua, pues nos contemplan como ciudadanas de segunda, ¿no? Y ahí es cuando empecé a darle caña a los señoros diciendo, por favor, aquí hay que hacer algo, pensando que alguien me querría escuchar, pero no. Sí, porque, a ver, ahora hablamos del lenguaje inclusivo y cada vez está más normalizado, pero hace unos años hablar de estos conceptos era rarísimo, ¿no? El lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, era como que nos sonaba un poco a chino, ¿no? Sí, además se metía todo ahí como en un saco de lenguaje incluyente o lenguaje no sexista y nadie tenía muy claro lo que era ni cómo se hacía, pero a la vez era obligatorio impartir esos módulos de sensibilización, se llamaba entonces, en igualdad Ajá, de género, que llevaban además un tema obligatorio de lenguaje inclusivo en el que las propuestas a veces eran muy curiosas y otras eran tan extrañas como siéntanse incluidas en el masculino, que era, pero a ver, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, todo sonaba tan a chino y producía tanta resistencia, incluso a mí, siempre lo digo. O sea, yo no nací sabida ni nací con una conciencia de la discriminación de las mujeres en ningún ámbito. Pero de todos los ámbitos en los que a las mujeres se nos discriminan, la percepción de la discriminación en el lenguaje fue la última que asumí. ajá, A lo mejor ahora tengo la furia de la conversa, pero realmente fue el último espacio en el que yo me di cuenta de que realmente sufríamos una discriminación tan severa como en otros, porque yo decía, claro, bueno, sí, vale, pero esas excusas que siempre ponen, pero al fin y al cabo solo es lenguaje, pero ¿qué no es lenguaje? claro, Y claro, cuando yo me di cuenta de eso, y como siempre me habían gustado mucho los diccionarios y acudía a ellos y no encontraba respuestas o las respuestas que encontraba contradecían mi nueva manera de ver el mundo, fue cuando me di cuenta de que ahí había una colisión frontal entre mi percepción de lo que veía y las herramientas que tenía para contarlo. Yo claro, me quedé en un momento dado sin herramientas para contar el mundo, no tal y como es, sino tal y como lo quiero. Después me he dado cuenta de que tampoco tengo herramientas para contar el mundo como es, porque el enfoque que tenemos para contar el mundo es patriarcal. ujú, Pero fue pensando en el futuro como me di cuenta de que tampoco estaba en las palabras del presente. ujú. Cuando, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Nos dicen qué exageradas sois, total por una A, por una O, total, pues no tiene tanta importancia, ¿qué más dará, no?
bueno, he transcrito aquí unas palabras que tenías en tu web, ¿no? La lengua transmite una visión del mundo, la palabra es el vehículo de nuestra percepción, de lo que nos rodea, de nuestro pensamiento, ¿no? El lenguaje no es neutral, esto ya es mío. El lenguaje crea y refuerza pensamiento, normaliza, crea excepciones, visibiliza, invisibiliza, ¿no? El lenguaje es mucho más que una A, una O, ¿no? Un desdoblar, un no desdoblar, ¿no? El lenguaje es poder. Y cuando hablamos de poder ya no es solamente el poder de definirte, que debería de tenerlo todo el mundo, sino que sobre las mujeres se ejerce el poder de definición, es decir, los hombres se definen así y nos definen a nosotras en base a su percepción de lo femenino. O sea, ya no es solamente que tengamos o no tengamos la capacidad de nombrar lo que somos y cómo somos, sino que las palabras que nos son dadas y la carga semántica que tienen las palabras viene dada por un universo masculino o masculinizado. Entonces, ese poder, esa lucha de poderes es de lo que estamos hablando cuando hablamos de lenguaje no sexista y cuando hablamos de lenguaje inclusivo. No estamos hablando de vocales, no estamos hablando solamente de terminaciones o de cambiar una palabra por otra, que al fin y al cabo solo son herramientas para conseguir un objetivo. Estamos hablando de que el objetivo es que podamos definir quiénes somos sin que se nos impongan las definiciones. Que en la definición de mujer en el diccionario no haya 5 sinónimos de prostituta, también es un poder que del que se nos quiere quitar. Nunca se nos ha dado y cuando reivindicamos que eso no esté ahí, nos dicen calladitas estáis más bonitas, no es tan importante. Si no es tan importante, ¿por qué te resistes con tanta gana? Si no fuera importante, dirían, déjalas que hablen como quieran, pero no es el caso. Como es importante, nos dicen que no tiene importancia. Fíjate tú las contradicciones patriarcales. Sí, además este es un tema súper sensible, o sea, bueno, lo quería comentar un poco al final, pero en redes sociales, cuando hablas de feminismo, bueno, puedes tener más o menos enfrentamientos, ¿no? Pero el tema del lenguaje es súper sensible, bueno, tú lo sabes perfectamente. Enseguida saltan un montón de señores a la defensiva, enseguida te están explicando que la RAE dice, que la RAE opina. Entonces, yo traía también una pregunta de eso, porque tú eres muy activa en redes sociales. Yo, por ejemplo, en Twitter ya hace tiempo que no hablo nada de feminismo porque no puedo enfrentar pues eso, las contestaciones que me llegan, ¿no? Como muy airadas, muy agresivas, muy violentas, pero tú te metes ahí en esa batalla y bueno, la vas navegando con una soltura, con un humor, con agresividad también cuando hay que hacerlo, ¿no? Que yo te admiro muchísimo, la verdad. Bueno, yo creo que despierta especialmente que eso es el tiempo. Bueno, porque durante mucho tiempo yo he estado ahí intentando ser amorosa con todo el mundo y ser muy pedagógica y explicar todo muy bien, y entonces lo expliqué el primer año. Yo estoy en Twitter desde el año 2008. El primer año explicaba mucho, el segundo seguía explicando mucho, el tercero ya un poco menos, y cuando pasan 4 o 5 años dices, oye, mira, o sea, 20 aprendido de casa, señor, te lo pido por favor. O sea, yo no estoy, explícame por qué, que no soy Google, que yo soy María Martín. Si tú quieres una explicación de algo, ahí tienes, que está todo. Y llegó un momento en que tenía memes para todo. O sea, yo dejé de responder, me decían, porque si siempre se ha hablado así, catapum, un meme de por qué siempre se ha hablado así. Es que hay cosas más importantes, catapum, el meme de que hay cosas más importantes, porque en todos los años que llevo trabajando en lenguaje no sexista, nunca me han dado un argumento nuevo. Nunca, Clara, nunca. Sí, o sea, nunca es jamás, de los jamases, me han dado un argumento nuevo. Tenía argumentos para todo. Entonces decidí tomármelo a pitorreo, porque no hay nada que moleste más a un señoro que el que no te tome en serio lo que dicen. Entonces se enfadan más si les dices, bueno, vale, lo que tú digas, ala, el sillón de la RAE para ti, que yo no lo quiero. Y ya. Y yo cuento lo que tengo que contar. Intento ser siempre muy respetuosa con todo el mundo y soy muy respetuosa con todas las opciones ideológicas, porque creo que tiene que ser así si quiero que me respeten. Pero ya no me molesto en ser pedagógica más que cuando me apetece.
Así que lo he hecho así. También mis libros tienen cierto humor y mis posts en Instagram o en Twitter tienen cierto humor porque yo necesito el humor para sobrevivir y porque me he dado cuenta de que es un acto de rebelión en un mundo que nos quiere sometidas, serias, tristes y amargadas, ser divertida, ser resolutiva y que no nos importe lo que dicen. Es un acto de rebelión y lo hago como posicionamiento político. O sea, mi activismo en redes y mi descaro en redes, mi irreverencia contra la RAE, no es solamente personal, es plenamente política, fruto de una decisión. Es activismo. Total. Tengo aquí un entrecomillado tuyo que me gustaría traer ahora para retomar el tema de, bueno, todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Que hemos empezado al principio hablando de ello, ¿no? El lenguaje discrimina a las mujeres, refuerza las jerarquías de género y el androcentrismo. Entonces, mi pregunta es el lenguaje sexista per se o es el uso que hacemos de él? O sea, ¿el sexismo es un problema cultural más que lingüístico? Pues esa pregunta es reiterada y esto es como lo de la gallina y el huevo. ¿Qué vino antes, la gallina o el huevo? Yo no lo sé, pero para hacer propuestas tampoco necesito saberlo y para cambiarlo tampoco necesitamos saberlo, porque lo que está clarísimo es que empezase por donde empezase, hoy por hoy, en la sociedad actual, interconectada 24 horas al día, todos los días del año, interactuamos continuamente el lenguaje y la sociedad, y cada vez más rápido, y cada vez de manera más efectiva. Y es normal que en el siglo XVII o en el siglo XVIII o en el siglo XIX, unos señores sentados en unos sillones un poco incómodos, todo hay que decirlo, esos señores allí sentados tomando sus decisiones a solas sin permitir que entrara ninguna mujer, hicieran oídos sordos a la sociedad porque ignoraban a esa sociedad, pero ya no hay posibilidad de ignorarla. Estamos hablando todo el tiempo y estamos comunicando todo el tiempo, y cada vez que comunicamos estamos transmitiendo unos valores. Y yo quiero unos valores que vayan, yo quiero una forma de comunicarme que esté de acuerdo o vaya en consonancia con los valores que yo tengo. Y no pienso dejar que me impongan unos valores del siglo XX, ni del XIX, ni del XVIII, ni del XVII. Entonces, ¿fue antes la sociedad el lenguaje sexista per se como abstracción? No, porque nadie dice vamos a hacer una lengua para discriminar a las mujeres. Obviamente, cuando los idiomas se crean en unos contextos determinados y son así porque el contexto era machista. Perfecto, pero después hay mucho machismo que añadimos. Todas las resistencias que ponemos a cambiar el lenguaje son un machismo que se está infiltrando ahora en la lengua. Esas definiciones que nos denigran no son todas de la sociedad, muchas son fruto del machismo de las personas que los recogen en los diccionarios. Así que, como están interactuando todo el tiempo, vale que habrá una parte que yo no pueda cambiar, pero hay otra parte que sí puedo cambiar. Mi manera de hablar. Y la academia y las instituciones lingüísticas tienen la obligación de recoger lo que hablamos. Y mi forma de ver el mundo, mi forma de comunicarlo, es decir, tenemos el poder, volviendo al poder, de cambiar la manera de hablar. Y si hablamos, el suficiente número de personas hablamos con lenguaje inclusivo, les dará igual o nos dará igual que les guste o no, porque lo tendrán que cambiar. Porque al final, la academia esa que limpia, fija y da esplendor, sus propios estatutos dicen que lo que tienen que hacer es recoger el uso. Claro. ¿Por qué nos dicen que no usemos? O sea, si la propia academia tiene como objetivo fundacional recoger el uso, ¿cómo pueden decir que la lengua es ajena a la sociedad? Si su función es recoger lo que la sociedad dice. Así que interactuamos todo el tiempo, nos estamos retroalimentando y yo quiero que mi retroalimentación sea para cambiar el mundo y no para que siga como está, porque el que hay no me gusta. Claro. ¿Cómo es de significativo? Es que esto lo leí hace un tiempo y la verdad es que se me quedó grabado, ¿no? Y es muy significativo, ¿no? ¿Cómo es de significativo, bueno, pues que en una institución como es la RAE haya casi, en su historia, en sus 300 años de historia, haya habido 500 hombres y solo 11 mujeres académicas, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo eso de una institución que supone que es el máximo referente de la lengua española, ¿no? Hombre, en principio es que hasta el año 78 no dejaron entrar a ninguna mujer, eso para empezar. No dejaron entrar. Ahora es verdad que ha habido 11, pero
ya está elegida la 12ª. Bien, ya tenemos la docena ahí, campeona, la docena de señoras frente a esos señoros, que ojalá estuvieran por lo menos 12, pero no, han sido 12 a lo largo del tiempo. El caso es que la composición sería lo de menos si estuviéramos en una sociedad igualitaria, porque los valores de la igualdad los transmitiría cualquier persona que estuviera. El que haya más mujeres solo quiere decir que quizá puedan dar otra visión del mundo. Ni siquiera tiene que ser una visión feminista, porque quienes están dentro eligen a quienes van a entrar. Si hay una mayoría de machistas, y no me lo invento porque les leemos en columnas dominicales una y otra vez, y son manifiestamente machistas, no es algo que yo me saque de la manga, si elige esa gente que está dentro, hay muy pocas posibilidades de que entre alguien que no piense como ellos. Porque es cierto que hay mujeres, pero son minoría y tampoco sabemos qué piensan, porque pocas veces se les da la oportunidad de contarlo. Están en la academia, pero no tienen visibilidad. Así que, ¿qué nos dice eso? Pues que la realidad es que son una institución que no es pública, pero que recibe financiación pública y que con nuestros impuestos están calentando unos sillones para discriminarnos. Y a mí eso me parece injusto. Si quieren seguir haciendo cosas de machirulos, pues que renuncien a la financiación pública, porque el dinero público tiene la obligación de ir a instituciones democráticas y la RAE no lo es. Que ellos hagan cosas de señoros, pero que no cobren. De mi dinero, quiero decir, que se busquen la vida. Sí, es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, es muy fuerte cuando lo reflexionamos, ¿no? Quería hablar contigo también del masculino genérico, ¿no? Que es una de las batallas históricas, ¿no? Del lenguaje inclusivo y de los enemigos del lenguaje inclusivo, ¿no? Estas personas que lo defienden dicen que este masculino genérico es neutro, lo cual me hace mucha gracia porque ¿cómo es posible que el masculino sea neutro cuando ya lleva implícito un género, ¿no? O sea, es una contradicción en sí, ¿no? Pero más allá de esto, o sea, ¿cómo es cuando te das cuenta que todo lo que te rodea, absolutamente todo lo que te rodea está en masculino, ¿no? Desde la publicidad, en las redes sociales, los medios de comunicación, los libros de texto que leen tus hijos, todo, ¿no? ¿Cómo es, no? O sea, este despertar, ¿no? Y decir, ¿cómo puede ser esto en el siglo XXI, ¿no? Que sigamos que sigan así las cosas, ¿no? Bueno, y ya no solamente la manera en la que se nombra el mundo, que tiene mucha importancia, sino la manera en la que se piensa el mundo. Porque se hace un congreso y van 25 hombres y ninguna mujer, y a nadie le parece raro. Pero cuando dices, ¿por qué no hay mujeres? Es que hay que ir por mérito, no por sexo. A ver, que todos esos señores, ¿el mérito les va con el pito o cómo va? Con perdón. Porque realmente si ves cómo funciona el mundo, la cuota del 100% masculina por mérito no es. Y hay montones de presidentes del gobierno que nos lo demuestran continuamente. Que están ahí porque son señores, no porque valen, porque estoy completamente segura de que había muchas mujeres que valían más que ellos. Entonces, el problema es que ya no es solamente que no sea verdad que el masculino es genérico. Fíjate la importancia de las palabras, lo digo siempre, pero me reitero. El masculino se utiliza como genérico porque se decidió así. Pero si tú dices el masculino es genérico, te da la sensación de que lo que es no se puede cambiar, es inmutable. Sin embargo, si tú dices el masculino se eligió como género no marcado, estás diciendo se eligió, pero se podía haber elegido de otra manera. Fue una decisión, que es la verdad. Entonces, ya no es solamente eso, que nos quieren vender la moto de que es lo que no es. Se utiliza como genérico. Hasta ahí, vale, que me guste o no me guste, pero se utiliza como genérico. Pero pensamos el mundo como genérico y lo genérico no es neutro, porque lo neutro en una sociedad machista no existe. Entonces dicen que han descubierto el genoma humano, incluso en humano, no el genoma del hombre. Tú dices, han descubierto el genoma humano y cuando se descifró el genoma de varones y el de mujeres no se investigó hasta 5 años después. Y se han estado probando los medicamentos en hombres y decían medicamentos probados en humanos.
El problema del masculino genérico es que genera un marco androcéntrico que hace que pensemos lo genéricamente humano como masculino. Hay un ejemplo sencillísimo, los uniformes unisex. ¿Qué son? ¿Elige falda o pantalón o el uniforme unisex es con pantalón? Porque yo no he visto en ningún colegio del mundo que diga, hay un uniforme unisex. Unisex es que cualquiera puede llevar falda o cualquiera puede llevar pantalón. El uniforme unisex nos hemos incorporado a espacios masculinizados todo el tiempo. Nos dejan, lo digo a propósito, ¿no? Nos dejan incorporarnos a la educación. Entramos a los coles de hombres, donde se nos deja entrar. Nos dejan entrar a la universidad. Vamos a colegios, o sea, vamos a la universidad que ya habían pensado los hombres para hombres. Nos dejan entrar a las empresas. No cambian las estructuras. Sí. No hemos llegado a una arquitecta y le hemos dicho, diséñame la casa para hacerla a mi gusto. Hemos llegado a una casa que tiene los muebles puestos donde el casero, pues no nos ha dicho, no muevan los clavos, no muevan los muebles, no puedes traer animales, no se puede fumar dentro. Caramba, queremos una casa en la que podamos vivir a gusto. Yo creo que tenemos derecho, porque los hombres han construido un mundo en el que pueden estar a su medida, y lo que hemos hecho ha sido incorporarnos a un espacio, a todos los espacios diseñados por hombres y para hombres. Y encima se quejan cuando nos amoldamos a ellos. ¡Ay, es que una mujer es peor que cualquier hombre! Ya, es que si no soy peor que tú, no me dejas entrar. No estoy avalando que seamos peores que los hombres, estoy avalando que necesitamos espacios propios, también en el lenguaje. Claro, claro, claro. Sí, lo del marco androcéntrico que has dicho tú me parece totalmente clave. Quería hablar contigo también del tema de la educación en igualdad, ¿no? Y cómo es de importante, qué importancia tiene el uso del lenguaje inclusivo cuando hablamos de educación en igualdad o de coeducación. Tanto en el ámbito doméstico como en la escuela, en el instituto, etcétera. Sí, sí. Es que es fundamental. Es poner la base. Todo el trabajo que me ha costado a mí desaprender y volver a aprender, todo lo que nos cuesta, a pesar de tomar conciencia de las discriminaciones que se producen en el lenguaje, dejar de reproducirlas cuando hablamos sin pensar, porque es muy fácil cuando escribes, pero cuando estás hablando, los masculinos genéricos se te escapan, a mí también. Sí. Porque es un proceso y cada vez pasa menos, pero te hace una campanita y ya se me ha escapado otro. Sí. Relax, no pasa nada. A la siguiente, con ese fallo y con la campana, tu cerebro ya tiene preparado el repuesto. No pasa nada, tranquilidad en las masas. Entonces, están los señoros encima, que no les importa cómo hablamos y es una tontería, pero están ahí todo el día mirando, ¡oh, qué incoherente! Se le ha escapado un masculino genérico. Digo, uno. Pero a ti se te escapan todo el rato. O sea, que tampoco creo yo que sea. Así que, si empezáramos desde el principio, tú fíjate que el lenguaje está cambiando continuamente. Y vamos aprendiendo palabras todo el tiempo y formas de contar, pero cambia todo. Cambia el abecedario. Cuando yo lo aprendí, la che, la ella y la r eran 3 letras que ya no existen. Porque... Y yo aprendí las conjunciones y han cambiado. Y yo aprendí las preposiciones y han cambiado. Y le han quitado la tilde a solo, y le han quitado la tilde a guión. De esa misma manera tan sencilla, si de pronto en la gramática de la lengua, que es la oficial, la que nos enseñan en el cole, la que nos imponen, no estuviera esa norma de el masculino se utiliza como género no marcado, y hubiese un masculino específico y un femenino específico, y en el plural se nombrara a las mujeres y a los hombres y se aprendiera así, pues no habría absolutamente ningún problema, porque se interiorizaría desde el minuto 1. Y habría una generación de señoras y señores mayores, como en mi caso, que nos costaría un poco, que se resistirían, pero por ley de vida iríamos pasando al otro barrio y quedaría gente que ya habla de otra manera. Y con esa otra manera cambiaría su forma de ver el mundo y de pensar el mundo. Que yo no sé si es para mejor, pero que empeorar el mundo no lo puede, nombrarlo no puede empeorar el mundo de ninguna de las maneras, que como mucho lo dejará como está.
pero no merece la pena el esfuerzo. Yo creo que sí. Entonces, si desde el cole, si desde la casa intentamos poner ese granito de arena de decir las niñas y los niños, o tu amiguita y tu amiguito, o la gente del cole, las profas, yo siempre digo las profas y los profes, o cuando hago alguna formación en educación primaria, digo peques y pecas, y a las niñas les encanta que les diga pecas, y no les tengo que explicar que me estoy refiriendo a las pequitas de la cara, tienen súper claro a qué me estoy refiriendo, y se van diciendo, me gusta peca, dime peca. O sea, es como que necesitas enfocarlo de una manera mucho más natural, y no estar ahí todo el rato en modo regañón de, no, hay que nombrar a las niñas y a los niños, porque en realidad si no ven que lo hacemos, si no ven que es natural para las personas adultas que les rodeamos, no lo van a hacer con naturalidad, lo van a hacer como un mandato. Pero en mi experiencia, cuando hago formaciones en primaria, en secundaria también, pero ya los roles, los estereotipos y los prejuicios están muy arraigados en secundaria ya, pero en primaria, cuando se lo planteas como una cuestión de justicia, Claro. les parece impepinable, y a esas edades tienen un sentido de la justicia muy desarrollado. Y cuando tú llegas y le haces, nombrando en femenino todo el tiempo, ignorando completamente que el masculino existe, se dan cuenta de cuánto cuesta, no ya que no te nombren, porque no llegan a esa elaboración, sino discernir cuándo se refieren a ti y cuándo no. Claro, claro. Las niñas lo saben casi siempre, pero los niños no lo saben distinguir, y con esas edades, con 4, con 5, con 6 años, los que sean, ya están, ya han aprendido ellas a no ser nombradas hasta el punto de que cuando las nombras, lo tienen todo clarísimo, y ellos, acostumbrados a estar nombrados permanentemente, claro, en el momento que nombras en femenino, no saben, se quedan completamente desconcertados. Esos pequeños juegos que les demuestran que es una injusticia y que sí, obliga a sus compañeras a un esfuerzo suplementario, sí, hace que lo interioricen con mucha más rapidez. Ya te digo, ese apelar al sentido de la justicia que tienen a esas edades es imprescindible. Y yo creo que ya, conforme van avanzando, tienen una época de llevar la contraria. Entonces, si en casa les dicen usa el lenguaje inclusivo, pues la mitad no van a usar lenguaje inclusivo para contradecir, básicamente. Pero que la semilla se queda. Porque yo me he encontrado a alumnas y a alumnos de bachillerato cuando han pasado 10 años y han terminado las carreras, y me los encuentro o aparecen en las redes y me dicen, yo era no sé quién y te vi no sé dónde, y me dicen a veces, jo, qué razón tenía, jo, pues ahora lo entiendo, jo, pues me acuerdo de ti, cuando se les queda la semilla. Así que hay que ir poniendo semillas y confiar en que la tierra es buena. Claro. Claro, iba a ser fértil, iba a germinar, ¿no? Hay una cita que tú das en tu curso sobre el lenguaje inclusivo que, bueno, es un poquito larga, pero me ha gustado traerla aquí porque me parece muy, bueno, no sé, como que enseña mucho, ¿no? Es una cita de la escritora Montserrat Soto en su obra Cómo se enseña a ser niña, el sexismo en la escuela. Entonces, dice la cita así: la niña debe aprender su identidad sociolingüística para renunciar inmediatamente a ella. Permanecerá toda su vida frente a una ambigüedad de expresión a la que terminará habituándose, con el sentimiento de que ocupa un lugar provisional en el idioma, lugar que deberá ceder inmediatamente cuando aparezca en el horizonte del discurso un individuo del sexo masculino. O sea, estamos incluidas, pero de repente, cuando ya somos más de 2 personas, dejamos de estar incluidas, ¿no? O sea, es un aprendizaje que hacemos nosotras desde pequeñas, ¿no? Eso lo que hace, o sea, más allá del lenguaje, porque a mí me gusta ir siempre a la parte de atrás, ¿no? Eso, el problema que tiene es que se aprende con el lenguaje, pero después lo reproducimos en todos los ámbitos. Aprendemos a construirnos, claro, y a reconocernos como ausentes, con lo cual el no estar de manera expresa o el que no se nos tenga en cuenta se aprende con el lenguaje, básicamente,
pero a lo largo de nuestra vida eso se va reproduciendo en otros ámbitos, pero lo hemos naturalizado, no nos produce rechazo. Es como cuando hablamos en femenino solamente para referirnos a cosas de mujeres. Claro. Y entonces dice una misma, mientras estás hablando de cosas que te parece que son femeninas, pero después para ir al ámbito de lo humano tienes que volver al masculino. Nos construimos como una parte, nos construimos como no humanas en realidad. O sea, nos pensamos como no humanas. A la vez, los niños aprenden que tienen que estar siempre, que tienen derecho a ser nombrados. Y nosotras aprendemos que el que se nos nombre es cortesía, favor, casualidad o porque solo estamos. Y eso mismo se va reproduciendo en todos los espacios escolares, laborales, familiares. Y no nos molesta porque ya lo sabemos hacer. Lo hemos aprendido a través del lenguaje. Que ya no es solamente las palabras, sino todo lo que hay detrás. Ese naturalizar la ausencia, naturalizar, renunciar a estar para que estén terceras personas, normalmente hombres. Entonces, aceptamos los intereses masculinos como si fueran nuestros, aceptamos la forma de ver el mundo masculina como si fuera nuestra y nos sentimos egoístas cuando nos pensamos y cuando pensamos en nuestros intereses. Y a la vez se nos reprocha ser egoístas desde fuera cuando no ponemos a otros grupos o a los hombres por delante de las mujeres. Y eso se naturaliza con el lenguaje, porque aprendemos a hablar cuando todavía no hay otros elementos de socialización tan fuertes alrededor. Claro. Por eso la familia es tan importante. Por eso esa que no se naturalice desde la infancia es para mí tan importante. Incluso cuando hay intentos horrorosamente mal hechos y tan fallidos como ese libro que circulaba por ahí con unos desdoblamientos atroces de judías y judíos, musulmanas y musulmanas y no sé qué, no sé cuánto. Incluso eso tan mal hecho, que tenía tantas posibilidades de hacerlo mejor, es preferible a la ausencia absoluta de referentes. Sí. Lo he visto justo cuando estaba preparando la entrevista porque además Pérez Reverte lo criticó en redes sociales y lo comentó y vaya disparate, qué tontería, en fin. Yo lo llamo Pérez Revenido. Sí, madre mía. Quería recalcar, aparte de... Bueno, en tu libro este de Ni por favor, das un ejemplo justo aquí al principio, ¿no? O sea, perdón, en la contraportada. Pues eso, ¿no? De cómo la maestra primero dice los niños que terminen pueden ir al recreo y Julia se queda en su pupitre y sin embargo después y la profesora le explica, no, cuando digo niños me refiero también a niñas, ¿no? Y luego sin embargo el profesor de gimnasia dice, los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol que levanten la mano. Y entonces Julia levanta la mano y le dice al profesor, no, ahora me refiero a niños, ¿no? O sea, las mujeres, dices, desde pequeñas tienen que aprender a deducir cuándo están incluidas y cuándo no, ¿no? O sea... Este es el juego. Esa anécdota no es mía, la recojo en el libro precisamente porque tiene muchos años para contar que no es algo que nos estemos inventando ahora. Eso es de un estudio de los años 80, o sea que esto ya se está trabajando, se está contando, se está diciendo desde hace mucho tiempo. El problema es que cuando ya se empezaba a naturalizar el lenguaje inclusivo, a reflexionar sobre él abiertamente, a adoptarse en espacios educativos, llegó la RAE y dijo que estaba mal. Yeah. Porque eso no ha sido una norma que haya existido en la gramática de la lengua desde siempre. Esa prohibición de lo que la academia llama desdoblar llegó en 2001. O sea que no lleva toda la vida. Ya estábamos desdoblando a lo loco, ya había mandatos legales desde Europa, ya había convenciones de derechos de la mujer que hablaban del lenguaje, cuando la RAE vino a decir, eso no se hace. Yeah. O sea, pero después dicen que no pueden incorporar lo que digamos las feministas porque solo pueden recoger. Pero después sí pueden interferir en el uso. O sea, fíjate tú cómo están todos, yo les llamo trileros en el libro, pero es como ese juego de la bolita, ¿no? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la gramática? ¿Dónde está la gramática? No lo saben, no saben dónde está porque no utilizan la gramática como argumento, utilizan la gramática como excusa. Entonces van tomando de aquí y de allí lo que les interesa,
para intentar justificar una resistencia que solo es ideológica. La resistencia al lenguaje inclusivo no es gramatical. Se pueden utilizar, la lengua española es tan rica que se puede utilizar de 1000 maneras y se puede hablar con lenguaje inclusivo sin atentar contra la gramática y haciendo que todo el mundo nos entienda, o por lo menos yo espero que las personas que nos estén viendo y que tú me estéis entendiendo y estoy utilizando lenguaje inclusivo. Entonces, no es esa cosa absurda, no es desdoblar todo el rato, eso es lo que nos quieren hacer creer que es y lo que quienes no tienen interés toman como definición, sin serlo, porque no lo es simplemente... Dicen que el lenguaje inclusivo es desdoblar. ¿Quién lo dice? La RAE. Bueno, pero si la RAE no sabe lo que es el lenguaje inclusivo y está en contra, ¿cómo te va a dar la definición? Es que todo es tan absurdo. Sí, dice por aquí una persona que está siguiendo, lo que tiene muy claro es dónde están sus privilegios, claro, por supuesto. Quería cerrar un poco este bloque reflexionando un poco sobre el tema de cómo nosotras, desde pequeñas, a ver, no es exactamente el lenguaje, pero sí quería cerrar este bloque de la educación en igualdad reflexionando sobre el hecho de que, bueno, pues no estamos nombradas en los libros de texto, el lenguaje inclusivo no existe en la mayoría de los libros de texto, la mayoría de los personajes que estudiamos en la historia son hombres. ¿Cómo es ese aprendizaje de que lo universal y lo público siempre es masculino, ¿no? O sea, ese conglomerado de aprendizajes que vamos adquiriendo desde la primera infancia, ¿no? Bueno, la ausencia de referentes es terrible, porque al final yo he hecho revisiones de algunos manuales y bueno, en historia ya no es que salgan pocas mujeres porque ha habido alguno en el que seguían saliendo las únicas mujeres que salían cuando yo estudiaba la EGB en aquel momento hace 40 años. Y es que siguen saliendo Isabel la Católica y siguen llamando a Juana I de Castilla, Juana la Loca, y después en ciencia aparece Marie Curie. Y pare usted de contar. Y eso sigue pasando 40 años después. Se intenta compensar con el Día de la Mujer en la Ciencia, el Día de las Astrónomas, el Día de las Escritoras, pero eso nos sigue instalando en el imaginario colectivo como si fuésemos lo suplementario, lo que está ahí, lo que se merece un día, pero no se merece estar como en el tronco del conocimiento. Entonces yo creo que habría que hacer un esfuerzo muchísimo mayor y en este caso ya no solo desde la sociedad civil, la AMPAs, por ejemplo, exigiendo determinados contenidos paritarios, sino exigir a las administraciones públicas que cumplan la ley. Es que es tan sencillo como eso, es que desde 2007, que han pasado un montón de años, tenemos una ley de igualdad. Y necesitamos que lo que se aprenda con referentes masculinos y con referentes femeninos. Después, venga a hacer congresos. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en ingeniería? Caramba, si en bachillerato y en secundaria la única mujer que les aparece es Marie Curie. Claro. ¿Cómo quieres que tengan vocaciones? Es verdad que hay muchos referentes, pero, o sea, mires donde mires, la prensa, los medios de comunicación en general, toda la información, todo está saturado de hombres, están sobrerepresentados. Incluso en espacios feminizados como los cuidados, de pronto hay dos amos de casa y la Seguridad Social o el INEM deja de decir las amas de casa para decir los amos de casa. Y ya. Y en vez de ponerte enfermeras, te ponen imágenes de enfermeros en el telediario y dicen los enfermeros y ponen la imagen de los enfermeros y solo nombran a las enfermeras para decir los médicos y las enfermeras, lo prestigioso masculino, cuando hay más médicas que médicos también en España. Entonces, yo creo que es todo una retroalimentación de la presión de la sociedad civil, la exigencia a los poderes públicos de que cumplan la ley de igualdad. Y desde luego el tomar conciencia de que las mujeres somos muchísimo más que un solo día de vez en cuando, que mientras no haya otra cosa, bien está. Sí. Pero que no puede ser esa idea de que existe el fútbol y el fútbol femenino, la ciencia y el Día de las Mujeres en la ciencia, porque somos parte de todo, porque han contado la historia del mundo hombres, y entonces nos cuentan la historia de las batallas a lo largo de la historia.
pero también se podría inventar, pues no sé, se podría contar por cómo se han cocinado los alimentos, por decir algo. Sí, sí, O sí, sea, sí, ¿por sí, qué sí. no puedes hablar de la evolución, de los avances a partir de cómo han evolucionado los alimentos? Es otro punto de vista. No digo que sea mejor ni peor, ni que ese sea un punto de vista femenino, es otro punto de vista, pero no. En un momento en el que la ciencia y el conocimiento eran patrimonio exclusivo de los hombres, se decidió empezar a contar el mundo de una manera determinada, a dividirlo en unos cajoncitos. Oye, y siguen ahí inmutables, parece la Constitución, que tampoco la podemos cambiar para poner a las ciudadanas. Bueno, pues esto es lo mismo. Así que yo creo que necesitamos un empujón bastante fuerte y ahí tenemos mucho que decir, ¿no? Exigiendo que las mujeres sean referentes, porque Sí. somos muchas y estamos en todas partes desde siempre. Otra cosa es que no se nos haya contado. Sí, 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 desde luego. O sea, incluso ámbitos como la maternidad, ¿no? La maternidad la hemos conocido a través de una mirada masculina, ¿no? Como algo muy diferente a lo que luego nos encontramos, ¿no? Y de repente es como, pero a ver, si esto no tiene nada que ver con lo que a mí me habían contado, pero ¿quién me ha contado este relato tan masculinizado, ¿no? Cuando la maternidad debería ser empoderadora, liberadora, no sé, un relato totalmente diferente, ¿no? Y te das cuenta de eso, ¿no? De lo que dices tú, que de repente hay 400 mujeres hablando de maternidad y de repente hay 2 señores hablando de maternidad y parece que son los únicos, ¿no? Que están hablando de ello y dices, pero ¿esto cómo puede ser, no? Si encima no son madres, o sea, es que es el colmo, ¿no? Pero en redes sociales Sí. sigue pasando esto, ¿no? O sea, y bueno, qué importante darse cuenta, ¿no? De que el relato no es nuestro en muchos casos, ¿no? Y nos lo han impuesto y entonces lo vivimos como en un traje que nos está incómodo, ¿no? Y es como, ¿quién nos ha Hay metido que echar este? al casero definitivamente y hacernos ocupas del mundo y tunear las casas a nuestro gusto, porque realmente estamos en un traje que no es nuestro. Y por mucho que queramos entallarle la cintura o subirle o bajarle el bajo, al final es un traje prestado, que ni siquiera hemos elegido, nos lo han dado y han dicho te pones este o no hay traje. Y hemos Totalmente. elegido el mal menor, que es incorporarnos a un mundo 100% masculinizado y nos dicen cambiadlo desde dentro, pero es mucho más difícil. Todo el mundo sabe que es más complicado hacer una reforma que una casa desde cero. Y aquí estamos intentando hacer una reforma con los arquitectos, los albañiles, y lo digo en masculino con toda la idea, los arquitectos, los aparejadores, los albañiles, los pintores, los carpinteros, escondiéndonos las herramientas para que lo tengamos que hacer solo con nuestras manitas. Y después nos dicen, vais muy despacio, con el montón de tiempo que lleváis no habéis conseguido nada, ¿por qué no cambiáis de estrategia? Hombre, claro, ¿cómo voy a conseguir si estoy construyendo unas manos con mis propias manos desde cero, sin argamasa y sin nada, estoy construyendo una casa? Y la argamasa de esa casa son las palabras, porque las utilizamos para todo. Y nos dicen que no son importantes, nos obligan a construir sin cemento y tenemos que estar inventando todo el tiempo la rueda, el fuego. Dejadnos que inventemos a gusto, por favor. Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quería el último bloque hablar un poquito más en plan práctico, ¿vale? O sea, yo sé que esto no es complicado, o sea, que es complicado, que no es cosa de esto, ponerte una vacuna y ya hablas inclusivamente, pero traigo algunos ejemplos, pues, de cosas que comentas tú en tus cursos, en tus formaciones y que a mí me ha llamado la atención porque quizás tiendo más a usarlos o veo que se usan mucho, ¿no? Como por ejemplo el tema de la arroba, ¿no? Cuando usamos la arroba para no usar el masculino genérico, ¿no? Tú, por ejemplo, estás en contra de este uso porque dices que no es un signo lingüístico y no puede pronunciarse, ¿no? O sea, no es un uso correcto según tú. No es tanto porque no sea un signo lingüístico o porque no se pueda pronunciar, porque los signos, si no están, se añaden, y si no se pueden pronunciar no pasa nada, porque tenemos las comas, los puntos y comas, los dos puntos, las exclamaciones, las interrogaciones, que no se pronuncian. Y lo único que hemos tenido que hacer es acordar cómo se van a pronunciar, o sea que no hay ningún problema con eso. El problema de la arroba, el problema de la X, el problema de cualquier sustituto de la terminación en masculino y en femenino es que a falta de, ¿cómo decirlo?, de una traducción, se va a interpretar como masculino.
Porque yo hago la prueba de enseñar un texto en el que se escriben arrobas para que me lo lean y todo el mundo lee el arroba como una O, pero se hizo con la idea de que se leyera como una A y como una O, y que si tú ves un niño arroba S, dijeras niñas y niños. Ya. O sea, está pensado para que tú leas las dos cosas, pero como no se le ha explicado a nadie, pues la gente ve el simbolito y piensa, ay, las cosas estas de las feministas, y dice niños. Y ve la X y dice niños. Y no sirve en el sentido de que si tú sabes que estás con personas que pueden interpretar el código, está fenomenal porque te ahorra tiempo, espacio. Los 2 microsegundos que te ahorran que los vas a usar en leer a un señor o en las redes sociales diciéndote patochadas, bueno, pues tu tiempo es, utilízalo en lo que quieras. Pero el problema principal que tiene la arroba o que tiene la X es que cuando hay personas con discapacidad que la tienen que necesitan, por ejemplo, una traducción automatizada que se lo lee, Sí. La mayoría de traductores automáticos no tienen la opción de leerlo, no lo entienden, se traban. Y entonces está imponiendo una dificultad a personas que ya tienen una discapacidad y que necesitan ese bastón de ayuda, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido es en el que no me gusta utilizarlo. O sea, son dos cosas en realidad. Por un lado, que en determinados contextos, si no sabes a quién te estás dirigiendo, puede que haya personas que no lo interpreten porque necesitan una ayuda extra y no la tienen, y entonces no lo pueden interpretar, no saben qué estás diciendo, o bien que el marco androcéntrico de la sociedad, ese marco conceptual en el que nos desenvolvemos todas las personas, seamos o no feministas, hace que nuestra cabeza se vaya a un masculino, y entonces para ese viaje no necesitábamos la arroba. Claro, claro, claro. Traigo aquí algunos otros ejemplos así un poco para bueno, pues si a alguien le resuena para tenerlo, ¿no? Como consejos. Sobre el uso de la barra, por ejemplo, para desdoblar, ¿no? Niños, barra, niñas. Tú comentas que es apropiado, por ejemplo, pero en textos cortos, ¿no? Que en textos largos se puede hacer como un poco reiterativo y aburrido, ¿no? Que si se utiliza siempre la misma herramienta, son todas tediosas. Que si tú estás todo el rato poniendo barra es un horror, si estás todo el rato desdoblando es un horror, pero es un horror sobre todo porque la gente deja de prestar atención al mensaje para fijarse en la forma del mensaje. Y entonces, ¿para qué habla si la gente va a estar pensando en tu arroba? Pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que podamos utilizar todas esas herramientas en el momento apropiado y en la medida necesaria. La sal es muy buena, pero no puedes echar 1 kilo de sal a la comida. Tienes que echarle la sal que necesitas. Pues con las arrobas, las barras, los desdoblamientos, es igual. Tienen una medida. ¿Y cuál es la medida? Cada contexto lo dice. Por ejemplo, en el lenguaje administrativo, en una carta formal, las barras son habituales para los masculinos y femeninos, para poner I barra O, a nadie le molesta. Pues se puede poner clienta barra E, y no pasa nada, y a lo mejor quien lo lee no le molesta, pero si hay que decir clienta o cliente 25 veces, utilizar barra 25 veces, pues realmente es aburrido. Sí. Así que yo creo que es simplemente utilizar la dosis justa siempre. Otras medidas que yo he recogido aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, sustituir el masculino con valor genérico por sustantivos colectivos, abstractos y de referencia, por ejemplo, el alumnado en vez de los alumnos, o el sustantivo personas en lugar del masculino genérico, ¿no? En vez de todos se verán afectados por esta medida, todas las personas se verán afectadas por esta medida, usar oraciones de relativo en lugar de adjetivos o adjetivos sustantivados, por ejemplo, los aprobados podrán hacer este examen para subir nota. No sé, en vez de esto, decir las personas que hayan aprobado podrán hacer este examen. O decir quienes aprueben, quienes hayan aprobado. O sea, es que hay un montón de formas diferentes, pero hay una cosa muy importante. Tenemos que volver siempre a o deberíamos de tener presente siempre ese marco androcéntrico. No podemos despersonalizar el texto completamente, porque si tú utilizas reflexivos, impersonales, colectivos, el término personas y no nombra a las mujeres expresamente en ningún momento, otra vez estás haciendo que como no hay nada neutro
al género gramatical, pues necesita en algún momento nombrar a las mujeres. Y parece que todo el mundo ha tomado un miedo a en algún momento decir las clientas y los clientes, o las alumnas y los alumnos. No pasa nada. O sea, te puedes decir el alumnado, niñas y niños de este curso, niñas y niños de este centro educativo, y a partir de ahí sigues, pero tú ya has nombrado a las niñas. Tenemos que tener mucho cuidado con esa despersonalización absoluta, porque nos vuelve a llevar a un imaginario androcéntrico, es decir, que terminaremos pensando el mundo en masculino, y esa no es la idea es que pensemos en un referente que está constituido por mujeres y por hombres, y eso debe de ser el objetivo final del lenguaje no sexista. Me viene a colación totalmente esta pregunta que también tenía aquí, y que tú decías en uno de tus posts, decías, si no estamos incluidas en el genérico todos, ¿por qué íbamos a estar incluidas en el todes? ¿No? O sea, tú tienes esta lucha de que me nombres coño, ¿no? O sea... Además, no debería de ser solamente mía, debería de ser todo el mundo, porque eso lo puede poner un señor que puede decir coño sin que se le caiga nada, o puede decirle una persona no binaria si se considera así, y tampoco pasa nada, porque al final ese coño se ha quedado en no una palabra con su contenido, sino en una palabra que sirve para enfatizar, ¿no? Así que yo reivindico que lo utilice todo el mundo. Pero bueno, yo respecto a lo de la E, es exactamente por lo mismo. O sea, a mí me parece muy bien que se encontrar en lo que piensa otra gente, ¿no? O sea, yo no digo que esto tenga que ser así, esta es mi opinión personal. A mí me parece bien que se utilice la E. Si alguien considera que la O no lo incluye y que la A no la incluye, pues si quiere decir una E, pues que diga una E, que a mí me parece bien. Lo que no me parece bien es que me digan, bueno, pues ahora vamos a decir todes y ahora las mujeres también están ahí. No, perdóname, porque todavía no he conseguido que me nombren y ya me estás diciendo, y ya, o sea, lo he dicho todo el tiempo, no hay nada neutro, no hay nada genérico, porque el marco conceptual es androcéntrico. Y pasa igual que con la arroba, pasa igual que con la X. Si tú no tienes la manera de traducirlo, al final todo el mundo va a terminar pensando en una O. Y me molesta. Me molesta porque necesitamos ser nombradas y hay colectivos que si consideran que no se les representa a través del lenguaje, tienen el mismo derecho que tenemos las mujeres a nombrarse, pero no tienen ningún derecho a excluirnos. Se pueden decidir cómo se nombran, pero no pueden decidir cómo nombramos, porque nosotras hacemos propuestas para nombrar a las mujeres que no suponen excluir a los hombres. Entonces yo creo, o sea, mi postura es que hay formas de nombrar a todo el mundo sin excluir a nadie. Estamos en un aprendizaje, las que proponemos ahora a lo mejor no son tan buenas como las que haya dentro de 10 años, o 15 o 20, o eso espero yo, porque si no, menudo aburrimiento. Pero yo creo que esa E está muy bien si se utiliza como específica para quien la quiera utilizar, pero no es correcto utilizarla como neutra porque no es neutra, porque hoy por hoy no hay nada neutro. Y ante la falta de neutralidad de la sociedad, imponer una neutralidad es correr el peligro de volver hacia atrás. Pero no solamente el peligro para las mujeres, sino el peligro para las propias personas que no se sienten incluidas en el masculino y en el femenino, de esconderse detrás de un neutro del que no van a poder salir. Porque si el sistema lo adopta con rapidez es porque le beneficia, aunque no veamos los beneficios, el sistema lo sabe bien. Así que en algún momento se va a volver en su contra. La única forma de verdad de nombrar es hacer presente lo que hay. Y si alguien considera que hay mujeres, hombres y personas no binarias, pues a esas personas no binarias las tiene que nombrar. Nombrarlo será un acto político, como no nombrarlas también será un acto político, perfectamente lícito. Pero neutro no hay absolutamente nada. Eso lo puedo afirmar con toda la rotundidad que me da la experiencia de muchos años haciendo experimentos con todo el mundo, en mi experiencia personal. Pero es que además todos los estudios redundan en eso, ¿no? Lo que se nombra expresamente es lo que de verdad se representa en la persona que está escuchando.
Claro, mientras que lo que no se nombra, pues no existe, ¿no? Se invisibiliza, ¿no? Por lo menos a nivel simbólico no, porque si no las mujeres habríamos desaparecido de la faz de la Tierra. Más Pero, que no existe, se claro, es que cuando invisibiliza, ¿no? hablamos, claro, cuando decimos no existe, no hablamos de una existencia física, sino de una existencia simbólica. Simbólica. Por eso, en ese sentido, el utilizar la E está bien porque es una reivindicación de existencia simbólica, pero tenemos que tener cuidado de que esa presencia simbólica a la vez lleve aparejado un cambio del marco conceptual de la sociedad. Y como nunca se habla de ese cambio, o muy pocas veces se habla de ese cambio del marco conceptual, todo el mundo se queda en la parte superficial, que es cambiar vocales o cambiar palabras. Pero no se da ese paso adelante de decir, estoy haciéndolo con el objetivo de que la persona que hay enfrente empiece a pensar el mundo de otra manera. Y eso no se puede hacer solo con una vocal, porque si se hiciera solo con una vocal, en cuanto empezamos a utilizar la A para nombrarnos, habría cambiado el mundo. Y eso no impidió que los señoros se apropiaran del masculino y del genérico. Con lo cual, la vocal sola no es una solución. Bueno, lo has explicado clarísimo, la verdad. Tú también das en tus formaciones recomendaciones para usos igualitarios que incluyen además cosas como alternar el orden de presentación, o sea, no siempre poner el señor primero y la señora detrás, o pues cuando nos referimos a los dos sexos, usar palabras como personas, seres humanos, individuos, gente, humanidad, o sea, son muchas reflexiones que nos quedan por hacer y que poner encima de la mesa, ¿no? Que no cuestan trabajo y que harían justicia, ¿no? al otro 50% de la población, ¿no? Sí, a ver, somos la mitad de la sociedad, pero aunque fuéramos el 20% tendríamos el mismo derecho. Sí. A ver si ahora va a venir un meteorito, va a terminar con la mitad de las mujeres del mundo. Por mala suerte nos pillan en un Beijing más 35 y de pronto, catapum, cae el meteorito y nos extermina la mitad. No, lo siento, tenemos derecho a ser nombradas igualmente. Pero es que en este caso, además, somos la mitad de la sociedad. Y yo creo que es muy importante trasladar esa idea de que es una cuestión de justicia, pero ya no solamente de justicia con las mujeres, de justicia con la historia, de justicia con las mujeres que ha habido antes, pero también de necesidad para las generaciones que vienen detrás, porque nuestra obligación es dejarles el mundo mejor que lo encontramos. Y con otros aspectos de la vida no estamos teniendo mucho éxito, porque les vamos a dejar el planeta destrozado. Yeah. Así que si por lo menos conseguimos que los marcos simbólicos hayan cambiado de alguna manera, yo me daría un poco por satisfecha. Eso no quiere decir que solamente haya que hacer eso, ¿no? Lo bueno de las palabras es que se utilizan para todo. Podemos utilizar las palabras para defender a las mujeres, a colectivos minoritarios, a personas con discapacidad, al planeta, a los animales, da igual, para todo necesitamos las palabras, no hay que elegir. Podemos utilizar lenguaje inclusivo y hacer cualquier otra cosa que queramos, porque necesitamos las palabras prácticamente para todo. Así que yo siempre digo en el libro, lo tenemos en la punta de la lengua, y es que es la verdad, no necesita presupuesto, no necesita permiso, solo necesita la decisión. Así que yo invito a todo el mundo a que decida nombrarnos y que decida cambiar el mundo con la herramienta que tiene más a mano, en este caso más a la lengua. Sí, quería terminar con una conclusión, también es un texto tuyo que dice, la jerarquización del masculino sobre el femenino corresponde a una visión del mundo del siglo XVIII. La gramática que cristaliza esta jerarquización en el lenguaje también. La academia que fija la norma, ya lo hemos comentado, ha tenido 11 mujeres en 300 años de historia y sin embargo la medicina del siglo XXI no está anclada en las normas del siglo XVIII. Por tanto, comunicarnos en el siglo XXI exige herramientas del siglo XXI, ¿no? O sea, el lenguaje está vivo, ¿no? Realmente. Que si el lenguaje no estuviera vivo estaríamos, no os digo ya hablando latín, hablando el famoso indoeuropeo aquel o proto-indoeuropeo que tiene la culpa de todos nuestros males al parecer, pues estaríamos emitiendo gruñidos en una cueva. Así que
Yo creo que el lenguaje del siglo XXI lo hacemos las personas del siglo XXI y las instituciones del siglo XVIII, ancladas en el siglo XVIII, lo único que pueden hacer, lo único que tienen que hacer es sentarse y ver pasar el mundo o bien unirse al mundo del movimiento, que decidan también. Totalmente. Está en nuestra mano, totalmente, y en nuestra boca. En nuestra lengua. En nuestra lengua. Nada más. Muchísimas gracias, María. Yo os recomendaría a los que habéis conectado que le sigáis el rastro, porque ya veis que es una fuente de conocimiento inagotable y además es una maravilla oírla hablar y cómo explica las cosas. Aquí tenéis sus 2 libros que son bastante recientes. Hemos hablado Ni por favor, ni por favor, pero también tenéis aquí Mujer tenías que ser, sobre la construcción de lo femenino en el lenguaje, que es más reciente. ¿Es 2020 o 2021? 2020, ¿no? 2020, sí. Es de hace poquito y la tenéis en estos libros, la tenéis en redes. También tiene una escuela virtual en la que os podéis formar en lenguaje inclusivo y no sexista, que se llama ebfem.com. Lo tenéis en sus perfiles en redes sociales y os lo recomiendo mucho. Si no me equivoco, tiene el próximo curso en octubre de este año, por si alguna se anima. ¿Ves? Ya vuelvo al alguno. Si alguna se anima y quiere apuntarse, ahí lo tenéis. ¿Alguien se anima? Si alguien se anima, eso, lo tenéis a mano y seguro que os va a gustar, porque ya veis que es toda una experta y además una mujer encantadora. Así que nada más. Muchísimas gracias, María. Gracias a todos los que os habéis conectado. Muchísimas gracias por comentar, por dejar aquí vuestras opiniones y por compartir este ratito con nosotras. Y bueno, pues hasta pronto. Lo dejaré colgado en el perfil para todas las que no hayáis podido verlo ahora en vivo. Y nada más. Gracias a ti por la invitación y a quien ha estado por aquí por echar la tarde de calor conmigo. Sí. Chao. Muchísimas gracias a todas y a todos. Chao.